Hola, muy buenos días, tardes o noches, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar un caso clínico sobre cáncer colorectal. Nosotros somos miembros de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Centro Universitario de Tonalá, para la materia de médico cirujano y partero. Este caso, pues, es para la materia de biología molecular en la clínica, la cual, pues, nos es impartida por la doctora Elia Ana Baltasar García. Y mi equipo está conformado por Sebastián Rojas Barragán, Luis Vicente Sánchez Villalbazo y su servidor Miguel Ángel González Mora. Muy bien, primero les vamos a presentar un pequeño índice temático sobre los contenidos que vamos a abordar a lo largo del caso clínico. Vamos a abordar la ficha del paciente, el motivo de la consulta, signos vitales, signos y síntomas, sus antecedentes heredofamiliares, así como sus antecedentes personales patológicos, las pruebas diagnósticas que se le realizaron, pruebas de imagen que se le realizaron, el diagnóstico como tal, el tratamiento que se le va o se le está dando al paciente, la evolución del caso clínico, el análisis molecular, la discusión, las conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas. Comenzando con la ficha clínica del paciente, tenemos que este caso fue recopilado y atendido en el Hospital Civil Nuevo Dr. Juan I. Mechaca, que se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Es un paciente masculino de 25 años de edad, de ocupación de empleado de oficina, no refiere a exposiciones ocupacionales relevantes, no contacto con radiación y químicos carcinógenos conocidos. Presentando un cuadro de obstrucción intestinal baja. Desde hacía aproximadamente 6 meses ya había referido diarreas de carácter crónico, pérdida de peso muy marcada y malestar general, pero el paciente no había ido a buscar atención médica. En la última semana, previo a su ingreso, presentó dolor abdominal tipo cólico de intensidad creciente con distensión abdominal, asociada a una disminución marcada en la frecuencia y calibre de las evacuaciones. En las últimas 48 horas prácticamente no había podido evacuar ni canalizar gases. Además, también notó debilidad extrema y mareos al ponerse de pie. Esto sugerencia a la anemia. Al llegar a urgencias se reportó una pérdida de peso total de 30 kilogramos en 6 meses. Negó vómito persistente y no identificó sangre visible en sus evacuaciones. Sin embargo, sus deposiciones diarreicas eran oscuras ocasionalmente. El motivo de ingreso entonces fue un síndrome de oclusión intestinal distal con sospecha de tumoración colorectal ya avanzada. Pasando a los signos vitales al ingreso del paciente, para empezar, pues tenemos que darnos cuenta que el paciente estaba hemodinámicamente inestable. Su presión arterial oscilaba entre 100 milímetros de mercurio la presión sistólica y 60 milímetros de mercurio la diastólica. Su frecuencia cardíaca era de 120 latidos por minuto, es decir, tenía una taquicardia, y su frecuencia respiratoria era de 22 respiraciones por minuto. Su temperatura era de 37.8 grados centígrados, es decir, estaba un poco con febrícula. Su peso era de 60 kilogramos y su talla era de 1.75 metros o 175 centímetros. Haciendo la cuenta, pues nos da un IMC de 19.6. Esto es dentro del rango normal bajo, considerando una pérdida ponderal significativamente reciente debido a esa pérdida de peso de 30 kilogramos en 6 meses. El paciente también tenía fases de enfermedad crónica, estaba pálido, sudoroso y deshidratado. Pasando rápidamente a signos y síntomas, tenemos que los síntomas constitucionales que presentaba el paciente era astenia, adinamia, fatiga muy fácil desde hace meses, que eran atribuibles también a la anemia, y un estado catabólico por el cáncer. El paciente también refería hiporexia progresiva, es decir, pues, prácticamente no tenía hambre o tenía un apetito muy bajo y una pérdida de peso de 30 kilogramos en 6 meses que pues, prácticamente no era intencionada, más bien era por el cáncer que ya estaba presentando. Sus síntomas gastrointestinales tenemos que eran episodios intermitentes de diarrea líquida persistente por más de 6 meses, a veces alternando con periodos cortos de estreñimiento muy parcial. En el último mes las heces eran de calibre delgado, así de carácter acintadas, lo refiere el paciente, y heces que posteriormente, confirmado por pruebas de laboratorio, pues tenían sangre dentro de ellas, es decir, sangre oculta, es decir, tenía hematoquesia. También tenía dolor abdominal en los últimos meses, que era de tipo cólico y era difuso, exacerbado postpandreal en la región inferior izquierda con distensión abdominal, alivianado parcialmente con analgésicos y al momento de evacuar. En las 48 horas previas al ingreso, el dolor aumentó con intensidad y se volvió constante, acompañado de una marcada distensión abdominal y a su vez de una ausencia casi total de evacuaciones, sugiriendo una instauración de una oclusión intestinal casi completa.
En cuanto a los síntomas de la anemia, pues refiere palpitaciones, mareos y tinnitus al incorporarse, además de piel y mucosas notablemente pálidas. Otros antecedentes que tenía, pues no presentaba fiebre alta ni datos de sepsis franca al ingreso, aunque se detectó respuesta inflamatoria sistémica por laboratorio. También, pues no hay antecedentes de ictericia ni síntomas urinarios. Bueno, y ahora pasamos con los antecedentes personales patológicos y no patológicos y heredofamiliares. En los antecedentes heredofamiliares tenemos que no hay una historia familiar de cáncer colorectal u otros cánceres gastrointestinales en padres o hermanos o familiares cercanos. Y tenemos a madre viva, sin antecedentes oncológicos, padre vivo sano, y no se conocen síndromes hereditarios en la familia como poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch, y resultan en estos heredofamiliares a negativos, pues. Antecedentes personales no patológicos, tenemos que no es fumador y consume alcohol bajo, o sea, socialmente 1 o 2 bebidas al mes, y dieta previa hipercalórica con alto consumo de carnes rojas procesadas y baja fibra, según refiere. Aunque en meses recientes comía como por la anorexia, sedentario, índice masa corporal previo estimado de 27 antes de la pérdida de peso. Y antecedentes patológicos, niega enfermedades crónico-degenerativas, no diabetes, no hipertensión, sin antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo colitis ulcerosa o Crohn. No ha presentado pólipos colorectales previos, nunca se ha realizado colonoscopia antes, no cirugías previas, sin historia de radioterapia abdominal ni exposición a agentes carcinógenos conocidos, alergias las niega, medicamentos actuales, ninguno de forma regular. Bueno, ahora pasamos con las distintas pruebas diagnósticas de laboratorio, donde el paciente tuvo una hemoglobina de 7.4 gramos por decilitro, que se consideró muy baja, con una anemia severa grado 3 y sugiere anemia ferropénica crónica por sangrado tumoral. También un hematocrito de 24%, que se consideró bajo también, que es consistente con anemia, por la concentración de hemoglobina disminuida. En el volumen corpuscular medio estuvo de 80, o sea, ligeramente bajo, lo que refiere a eritrocitos microcíticos leves, compatible con la deficiencia de hierro, y leucocitos se consideró dentro del rango normal. Sobre los neutrófilos hubo un 73%, o sea, lo que refiere leve neutrofilia, que sugiere respuesta al estrés, inflamación por posible componente infeccioso. Plaquetas las tuvo levemente elevadas, refiere a una trombocitosis leve, probablemente reactiva a anemia ferropénica crónica. La glucosa sérica, la urea, la creatinina sérica fueron normales. En el sodio hubo una leve hiponatremia que fue por posible hemodilución o por una secreción inadecuada de la vasopresina. Y del potasio, pues resultó que estaba normal. Ahora, pues, sobre el cloro, la proteína C reactiva, se descubrieron que estaban normales. La procalcitonina estaba elevada, sugiere pues, por la respuesta inflamatoria sistémica severa, por posible infección o translocación bacteriana por tumor obstructivo. El antígeno carcinoembrionario estuvo elevado, estuvo de 12, que fue como un marcador tumoral típico de cáncer colorectal elevado por encima del rango normal, y pues indica alta carga tumoral, ¿no? Y el alfa fetoproteína estuvo normal, la prueba inmunoquímica fecal estuvo positiva, o sea, confirma presencia de sangre oculta en heces, o sea, una hemoglobina humana que es consistente con sangrado tumoral crónico. Y pues el grupo sanguíneo es O positivo. Es dato pues nada más como para preparar la transfusión. Bueno, y como interpretación global de las pruebas diagnósticas, pues tuvimos que los estudios apuntan a una anemia microcítica hipocrómica severa por sangrado crónico de probable origen colorectal, por la sangre oculta en heces positiva, con respuesta medular presente. La procalcitonina alta pues sugiere infección o inflamación significativa relacionada pues con el tumor. Pese a PCR normal, el posible efecto del tiempo de evolución o variación individual. Los electrolitos y función renal normales con hiponatremia leve, probablemente por dilución. Una CA elevada compatible con adenocarcinoma colorectal avanzado, y en conjunto pues el cuadro de neoplasia colorectal hemorrágica con posible complicación infecciosa incipiente y síndrome anémico severo.
Bueno, y ahora pasamos con los estudios de imagen, las pruebas complementarias y los moleculares, donde el diagnóstico central fue por el adenocarcinoma rectosigmoideo avanzado y obstructivo con adenopatías regionales y metástasis hepática. En la radiografía hubo una distensión y múltiples niveles hidroaéreos en colon descendente y el recto, sin neumoperitoneo, lo que sugiere una obstrucción de intestino grueso distal. En la TAC con contraste, pues hubo una masa de 5 centímetros en unión rectosigmoidea, casi oclusiva, con invasión transmural a grasa pericólica, lo que refiere ganglios mesocólicos, mesorrectales aumentados, mayor o igual a 2 metástasis hepáticas, y la colonoscopía estuvo inicialmente incompleta por suboclusión tras derivación, o sea que hubo una masa vegetante ulcerada que ocupa el 90% de la luz, friable y sangrante, y con biopsias tomadas. En la histopatología, adenocarcinoma moderada con pobremente diferenciado infiltrante. En el ultrasonido hubo un hígado de tamaño normal con múltiples lesiones hipoecoicas concurrentes y con metástasis, sin dilatación biliar. En la RM pélvica no realizada por urgencia, útil para estadificación local si no hay urgencia. Gasometría, acidosis metabólica láctica leve con un pH de 7.32 y el bicarbonato de 18 y lactato de 2.5 por hipoperfusión sin hipoxemia. Estudios moleculares, hubo MMR, MSI por IHQ de CRAS, NRAS y EGFR para candidatar terapias dirigidas. Componentes hereditario con menos probable por falta de antecedentes. Y en conclusión, pues hubo un cuadro de cáncer colorectal distal con obstrucción y diseminación hepática que motivó pues el manejo quirúrgico durante urgente y planificación oncológica por perfilación molecular. Bueno, y ahora pasamos con el diagnóstico, con la conclusión diagnóstica y la justificación. Y pues en diagnóstico tuvimos que una adenocarcinoma de recto alto con un estadio 4, con T4A, N2B, M1, o sea, lo que refiere a una invasión transmural por mayor de 7 ganglios positivos con metástasis hepáticas. En el sustento, infiltración hasta serosa y grasa pericólica, múltiples adenopatías mesentéricas, mayor o igual a 2 focos hepáticos. En histología hubo un grado 3 pobremente diferenciado, con glándulas atípicas, mucina y células de anillo de sello, lo que refiere a una invasión linfovascular y perineural. En clínica explicada hubo una obstrucción intestinal y sangrado crónico, una anemia, una enfermedad sistémica desde el debut. El tipo es esporádico de aparición temprana sin datos sindrómicos claros. El pronóstico es reservado, una supervivencia de 5 años en cáncer colorectal metastásico menor al 15 a 20%. Y el plan pues es un manejo multimodal agresivo orientado al control a largo plazo. Y bueno, para el tratamiento, en el plan terapéutico con justificación y posología, una estrategia general con un abordaje multimodal con cirugía de urgencia para desobstruir, seguida de tratamiento sistémico oncológico. Hubo una cirugía con colostomía derivativa inicial, tras estabilización, laparotomía con resección anterior baja y no conservadora, y resección en bloque de epiplom, colostomía terminal por imposibilidad de anastomosis, biopsia hepática positiva a metástasis, hígado no resecable por metástasis múltiples, y los objetivos es desobstruir, prevenir complicaciones y citorreducir. El tratamiento sistémico fue en primera línea paliativa con Capeox o Capox, con capecitabina de 1000 miligramos vía oral cada 12 horas al día, una 14. Y más oxaliplatino de 130 miligramos por intravenoso día 1 cada 21 días. Y tras perfil RAS nativo y EGFR candidato, pues desde el ciclo 5 se añadió cetuximab de 500 miligramos intravenoso cada 2 semanas y hasta 8 ciclos con descenso de SEA y control por imagen. Hubo en radioterapia, hubo no indicada, primario resecado y enfermedad diseminada con reservable para control sintomático si hiciera falta. Y para el soporte y seguridad hubo antieméticos
como GCSF, profiláctico en algunos ciclos, un soporte nutricional, eritropoyetina, apoyo psicológico, consejo genético, hubo una profilaxis de neuropatía con calcio magnesio y monitoreo de toxicidades como neuropatía por oxaliplatino, rash por cetuximab, síndrome mano-pie por capecitabina y ajustes de dosis según la tolerancia. Y en conclusión, pues de este tratamiento pues es que hubo un manejo paliativo agresivo orientado al alivio de la obstrucción, reducción de carga tumoral y control sistémico de la enfermedad. Continuando con el caso, ahora vamos a hablar sobre la evolución del paciente. Y vamos a empezar con la evolución inicial posoperatoria. El paciente se recuperó adecuadamente de la cirugía y la función de la colostomía fue buena. Se manejó el dolor con analgésicos y se inició rehabilitación temprana. No hubo complicaciones quirúrgicas inmediatas. Recibió 2 unidades de paquete globular transfundidas durante su estancia, corrigiendo la anemia a una hemoglobina de 10 gramos por decilitro a la alta. El pronóstico al egreso inicial se consideró reservado, dado que persistía enfermedad metastásica activa y requería quimioterapia intensiva. Como segundo punto, ahora vamos a hablar sobre la respuesta al tratamiento oncológico. Primero que nada, tras 4 ciclos de CAPOX se realizó una evolución con una tomografía axial computarizada de restadificación. Se observó respuesta parcial, la suma de diámetros de las lesiones hepáticas se redujo en un 30% y no hubo nuevas lesiones. Los marcadores tumorales disminuyeron de 12 nanogramos por mililitro a 5 nanogramos por mililitro, indicando actividad antitumoral. Clínicamente, el paciente experimentó mejoría, recuperó algo de peso entre 2 a 3 kilogramos y el apetito aumentó y la energía mejoró. Continuó con los ciclos restantes añadiendo cetuximab desde el ciclo 5 y tras 8 ciclos completos la enfermedad se mantenía estable en hígado e incluso con reducción adicional en algunas. Como último punto, vamos a hablar ahora sobre su pronóstico actual. A pesar de la respuesta parcial lograda, el pronóstico sigue siendo reservado. Al ser un cáncer colorectal estadio 4, la expectativa de supervivencia a 5 años es alrededor del 14 al 16%. No obstante, el paciente es joven y sin comorbilidades, lo cual le permite recibir tratamientos más agresivos que podrían prolongar su supervivencia. Como siguiente punto, ahora vamos a hablar sobre el análisis molecular. Dado la edad inusualmente joven del paciente, se llevó a cabo un análisis molecular exhaustivo del tumor para investigar posibles etiologías hereditarias y guiar la terapia. Como lo habíamos mencionado en clase, se deben de realizar ciertas pruebas moleculares para hacer una detección o, de alguna manera, el diagnóstico del cáncer colorectal. Una de las pruebas moleculares que se le realizó al paciente fue la inestabilidad de microsatélites. Se analizó la expresión de las proteínas reparadoras de ADN mediante una inmunohistoquímica en el tejido tumoral resecado. Las 4 proteínas violadas, en este caso MLH1, MCH2, MCH6 y PMC2, mostraron expresión normal en el núcleo de las células tumorales. La segunda prueba molecular que se le realizó fueron las mutaciones en genes RAS, en este caso KRAS y NRAS. Se llevó a cabo la secuenciación genética para las mutaciones más frecuentes en los oncogenes KRAS y NRAS en el tumor, y en este caso el resultado fue negativo para mutaciones patogénicas en los codones analizados. Y como última prueba molecular que se le realizó al paciente fue la mutación en BRAF. Aunque menos frecuente en jóvenes, se analizó también la mutación de BRAF V600E y el resultado de esta prueba fue negativa para BRAF V600E. Continuando con el caso, ahora vamos a hacer una discusión del mismo. Este caso ilustra varios aspectos relevantes del cáncer colorectal y aporta a la discusión sobre el cáncer colorectal de aparición temprana. Tradicionalmente, el cáncer colorectal ha sido considerado una enfermedad de personas mayores, ya que la mayoría de los pacientes se diagnostican por encima de los 60 años. Sin embargo, en las últimas 2 décadas se ha observado un preocupante aumento de incidencia en adultos jóvenes menores de 50 años. Estudios epidemiológicos recientes muestran que mientras la incidencia global del cáncer colorectal en mayores de 50 ha disminuido, en menores de 50 años ha sido en aumento. Nuestro paciente con 25 años se enmarca en esta tendencia alarmante de cáncer colorectal de inicio precoz. Las razones de este fenómeno no se comprenden del todo y se postulan factores ambientales y cambios en la microbiota intestinal como posibles contribuyentes, además de predisposiciones genéticas de nuevo. En este caso, algunos factores de riesgo dietéticos estaban presentes, como una dieta rica en carnes procesadas y baja fibra,
lo cual pudo influir en la generación de este cáncer. A pesar de la edad, el comportamiento clínico del tumor del paciente fue agresivo, presentándose ya en estadio 4. Esto concuerda con publicaciones que indican que los pacientes jóvenes suelen presentar enfermedad más avanzada al diagnóstico, en parte por retrasos en la sospecha diagnóstica y en parte por biología tumoral más agresiva. En lo referente al manejo y pronóstico, este caso presentó desafíos. El pronóstico del cáncer colorectal metastásico es sombrío en general. Sin embargo, estudios han reportado que los pacientes jóvenes, pese a enfermedad avanzada, pueden tolerar tratamientos más intensivos y potencialmente lograr supervivencias prolongadas en algunos casos. Es importante mencionar que, aunque en este paciente no hubo síndrome hereditario identificado, sus familiares directos deberán iniciar colonoscopías de detección temprana una década antes de la edad a la que él presentó cáncer, según recomendaciones generales por precaución. Último punto, vamos a hablar ahora sobre la conclusión de este caso. Y podemos decir que el cáncer colorectal puede representarse en adultos jóvenes y su manejo exitoso requiere un enfoque multidisciplinario, cirugía, oncología médica y soporte nutricional y psicológico y consejo genético. Además, el estudio molecular del tumor es invaluable para personalizar el tratamiento. El caso contribuye a la concienciación de la tendencia creciente del cáncer colorectal de aparición temprana, apoyando las recomendaciones en intensificar la educación sobre factores de riesgo y síntomas en la población general. La experiencia obtenida de casos como este ayudará a mejorar las guías de práctica clínica y los resultados de pacientes jóvenes con cáncer colorectal. Sin más por el momento, les agradecemos por su atención. Muchas gracias.